presentan el acontecer informativo con Román Losinski. Comencemos con el tema político. En Mundo UR leemos que Nicolás Maduro presentó el proyecto de reforma constitucional y juramentó a la comisión especial encargada de hacer la consulta. Eso en Mundo UR, pero también leemos en Confirmado que el Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que la salud de Américo de Gracia está en riesgo por falta de atención médica, 193 días después de su reclusión en el helicoide. La denuncia fue publicada en la cuenta en X de la ONG este domingo 16 de febrero. La ONG es el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Por su parte, el Comando con Venezuela pidió a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático acreditado en el país constatar in situ la situación de los 5 opositores, parte del equipo de María Corina Machado, que se encuentran refugiados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, como sabemos, custodiada por el gobierno de Brasil. Y la región colombiana de Catatumbo vive la peor crisis humanitaria que recuerde el país, causada por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que afecta a casi 85,000 personas, entre ellas migrantes venezolanos. Lo tiene tal cual. Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria. Esto lo dijo Miguel Girán, presidente en Colombia, en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Las cifras recopiladas por ACNUR son alarmantes. Hablan de 52.286 desplazados, 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos. Repito, la cifra de los migrantes venezolanos, 4.667. Bueno, pasamos al tema económico, pero comencemos allí en Colombia. El plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, previsto por el Ministerio de Minas y Energía de ese país para importar gas natural desde Venezuela, quedó descartado para el año y medio que le queda de mandato, lo que implica también que la reactivación del gasoducto Antonio Ricarte entre Maracaibo y Puente Ballenas queda paralizada. Lo tiene Petroguía. La principal razón, según indican fuentes del sector energético colombiano, obedece a que se da por descartado de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, avale una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro a favor de la empresa colombiana Ecopetrol para entrar en negociaciones y acuerdos con Petróleos de Venezuela, con PDVSA. Bueno, en Banca y Negocios leemos que Chevron planea aumentar las exportaciones de petróleo de Venezuela a un máximo de 7 años a medida que un restablecimiento de la relación del país con Estados Unidos se dé y alivie las preocupaciones de que aumenten las restricciones comerciales. Se espera que las exportaciones de petróleo sintético del proyecto Petropiar de Chevron aumenten alrededor de un 50% a unos 143,000 barriles diarios este mes, la cifra más alta desde marzo de 2018 según calendarios portuarios preliminares recopilados por Bloomberg. La producción de Petropiar ha crecido 37% en el último año a 110,000 barriles diarios en enero. Y en Crónica 1 encontramos que especialistas aseguran que la energía de petróleo perdurará al menos 100 años más. A su criterio, Venezuela tiene una importante historia en materia de hidrocarburos y se debe hacer todo lo posible para recuperar a la principal industria nacional. No están tan cerca la situación del petróleo como materia prima para el mundo en general y no lo veo por varias razones. La primera de ellas es que 87% de la matriz energética global está conformada por crudo, gas y carbón. Y para sustituir eso por energías renovables se necesitarían al menos unos 100 años. Esto lo dijo Rafael Quirós, economista, experto en materia de hidrocarburos. Esto, repito, es un texto de Crónica 1. Por su parte, Elías Mata, ingeniero civil y quien fue presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, lamentó que en Venezuela no existe actualmente seguridad jurídica dentro de la industria petrolera, lo que hace inviable para las empresas transnacionales realizar grandes inversiones para recuperar la principal fuente de ingresos de nuestro país. Bueno, en otros temas distintos al energético, la prensa de Lara nos tiene que la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, informó que la siembra en rubros como arroz y maíz para el ciclo invierno 2025 puede verse comprometida por fallas en el acceso a, mire usted, diésel. Seguimos con el tema energético. La entrega de diésel es fundamental. Si no tenemos diésel suficiente y oportuno, no podemos sembrar. PDVSA y todos los entes conocen sobre las ventajas de siembra que no podemos dejar pasar para mantener la productividad. Lo dijo Celso Fantinel, el presidente de FEDEAGRO. Detalló que se requieren al menos 110 litros de combustible por hectárea de maíz, cantidad que no incluye transporte interno y cosecha. En cuanto al arroz, se requieren al menos 280 litros por hectárea.
Y bueno, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cabecom-E, reveló que 70% de las compras electrónicas en el país se realizan a través de teléfonos móviles. Según Richard Ujueta, presidente del gremio, los artículos para el hogar son los productos más comercializados a través de esta vía. Señaló que se estima que para 2025 el porcentaje de transacciones a través de la telefonía móvil se incremente a medida que avancen las capacidades tecnológicas de los dispositivos móviles y la velocidad de Internet. Y también en Mundo UR, 6:21 de la mañana, leemos que la producción nacional de calzado disminuyó 15% al cierre de 2024 en comparación con 2023. El reporte lo tiene Oscar Pineda. El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, Tony Di Benedetto, explicó que al sector le resulta difícil competir con los productos importados en cuanto a precios. Sábado, 9 de la mañana. Yo calculo que estuvimos entre un 15 y un 20% menos del año 2023 en cuanto a producción de calzados nacionales se refiere. El calzado hecho en Venezuela tiene una baja participación en las vitrinas de las zapaterías con respecto al producto importado. Sábado, 9 de la mañana. Estamos por debajo de un 20% de participación, digamos, en vitrina, y es muy lamentable, pero esa es una realidad que está sufriendo lo que es la producción nacional por la baja demanda del producto nacional también. La Cámara Venezolana del Calzado espera que el gobierno tome en consideración las propuestas que les han presentado desde hace un año sobre la nivelación de los aranceles para incrementar la competitividad. En Crónica 1 leemos que en Bolívar, el centro de Puerto Ordaz vive estancamiento comercial. En diferentes oportunidades, comerciantes intentaron reactivar esta importante zona de la ciudad que al llegar la tarde prácticamente queda desolada al cerrar la mayoría de los locales. Un empresario, Iván Frisky, señala que el crecimiento poblacional y demográfico de la ciudad incidió en que se diera especial atención en el desarrollo económico comercial de otras zonas, abandonando la existente. Se deben tomar acciones para aprovechar toda la infraestructura que ya existe, que esos edificios se usen de manera comercial, se activen en otros rubros o crear zonas económicas especiales. Es el planteamiento de este empresario, lo puede leer en Crónica 1. Bueno, pasemos al tema salud, 6:23 de la mañana. Confirmado nos tiene que pacientes trasplantados en el país hicieron un llamado a instancias internacionales para que intercedan ante la falta de acceso a medicamentos. De acuerdo con la ONG Amigos Trasplantados, 1.300 personas con el riesgo inminente pues necesitan medicinas de alto costo para evitar rechazar sus trasplantes. La organización ha reseñado en los últimos meses en redes sociales las dificultades que han vivido los pacientes que necesitan sus insumos post-trasplante. Y en Lara, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer reportó una disminución en el número de casos diagnosticados con la enfermedad en el último año. El reporte lo tiene Ramón Vélez. La presidenta de esta fundación, Fátima de Pereira, explica que aunque exista una disminución en los casos, es necesario que los padres estén alertas a cada señal que presenten los niños en edades comprendidas entre los 2 y 10 años. Para ello, los invita a estar en chequeo con su médico de confianza cuando se presente alguna eventualidad. Fátima de Pereira, presidenta de FANCA, 9:30 de la mañana. El año 2024 hubo 30 registros de nuevos casos de cáncer donde prevalece la leucemia. El año 2023 hubo 42, es decir, hubo una reducción de casos de leucemia, gracias a Dios. Sin embargo, es muy importante el control del niño sano y estar alerta con cualquier síntoma que veamos en un niño, bien sea la apatía, el desgano, la fiebre ocurrente, sangrado por la nariz, y hacer la consulta pediátrica a tiempo. Por último, la directiva de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer en Barquisimeto detalló que durante este año realizarán diversas actividades que permitirán recaudar fondos para atender a los niños y niñas que día a día atienden en esta casa hogar. Bueno, en materia de sucesos, el Nacional nos tiene que el pasado viernes se registró un incendio de gran magnitud en la urbanización Las Mercedes, en Baruta, en Miranda. El hecho ocurrió específicamente en una construcción adyacente a la Policlínica Las Mercedes. Vamos a escuchar este reporte de nuestro compañero Román Camacho. El incendio inició a las 8 de la noche del viernes 14 de febrero en una construcción ubicada en la calle California de Las Mercedes, adyacente a la Policlínica en el municipio Baruta. Bomberos del Distrito Capital y funcionarios de Protección Civil fueron los primeros en llegar, junto a comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía Municipal de Baruta. El fuego se propagó rápidamente en toda la construcción en cuestión de minutos. En la avenida principal de Las Mercedes se instaló el comando de operaciones para coordinar las labores en torno a este hecho. Al lugar, en apoyo, también acudieron personal de los bomberos aeronáuticos, quienes lograron contener las llamas y así evitar que se propagaran a otros establecimientos adyacentes. Durante al menos 3 horas estuvieron los bomberos combatiendo el incendio hasta que finalmente lograron sofocar las llamas para iniciar con las labores de refrescamiento para evitar que se reavivaran. Se desconoce hasta el momento qué causó el fuego en el sitio. Autoridades presumen que se pudo haber tratado de un cortocircuito y como había madera y combustible en la obra, esto ayudó a que se propagara más rápido.
Por suerte en este siniestro no se reportaron heridos, solo pérdidas materiales. Y privaron de libertad a los 3 adolescentes señalados de ser los presuntos autores de una intoxicación masiva registrada en un liceo en Barinas. Este reporte es de Wilmer Martínez. Los 3 adolescentes de 15 y 16 años de edad involucrados en el caso de intoxicación por sustancia química desconocida en el Liceo Colinas del Llano de Ciudad Barinat, suscitado la tarde del pasado jueves, fueron privados de libertad a través de la decisión de la abogada Ana Lucía Carrero Rojas, juez suplente de control, sección de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas. La sentencia de privativa de libertad se aplicó de conformidad con lo establecido en el artículo 559 y 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la presunción de comisión de los delitos de homicidio intencional calificado por envenenamiento en grado de frustración, previsto y sancionado en los artículos 405 y 406, primer supuesto en relación al artículo 80, concatenado con los artículos 83 del Código Penal por el concurso real del delito de agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal. Esta sentencia mantendrá a los 3 adolescentes encarcelados en espera de su sentencia definitiva. Y hallaron sin vida a un pescador en una playa de Falcón. Vamos a escuchar a Douglas Durán. El cuerpo sin vida fue encontrado en la playa de Piedras Negras, jurisdicción del municipio Falcón de la península de Paraguaná. El pescador, identificado como Miguel Paza, de 74 años de edad, había desaparecido aproximadamente a las 8:30 de la mañana del viernes 14 de febrero, cuando se sumergió al agua a cumplir con su faena de pesca y la fuerte corriente del mar lo arrastró hasta las profundidades y no regresó a flote. Tras un arduo trabajo de búsqueda llevado a cabo por funcionarios de Protección Civil, Policía de Falcón y pescadores de la zona, lograron ubicar al septuagenario. Al lugar llegó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para levantar el cadáver e iniciar las averiguaciones. Vamos a ir a la pausa, luego de ella la información internacional. Nos vamos a detener en, 2 conflictos importantes, ¿no? El de Ucrania por una parte, pero luego el otro, el de Oriente Medio. Vamos a revisar la información deportiva destacando los resultados de la maratón CAF, maratón y media maratón realizados el día de ayer en la ciudad de Caracas. Y les planteo lo que vamos a tener para el resto de la jornada el día de hoy. Antes hablemos ya en publicidad de Camiones Fotón. Si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro, lógico, de lo que vas a comprar, visita los concesionarios Fotón o escríbeles por @FotónVZLA y solicita una prueba de sus camiones para que puedas sentir la fuerza de los camiones Fotón, la calidad de sus componentes y la comodidad de los camiones. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y ve preparando tu alemán, porque vuelve la temporada de tu tarjeta favorita. Es la tarjeta Mastercard Debit Bancaribe que te lleva a Múnich, a Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025 y participar. Es muy fácil. Úsala en compras nacionales o internacionales porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares acumulas un cupón. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Es Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y la moto de calidad que necesitas es una EK Empire Keyway. Con una EK cada viaje es una aventura, nada te va a detener. Recorre paisajes, escápate de la rutina. Tiene modelos para cada necesidad. Encuentra el que se adapta a tu estilo de vida en sus más de 150 concesionarios en todo el país. Asómate a empirekeyway.com o síguelos en Instagram, @EmpireKeyway. EK Empire Keyway, la moto que mueve, quise decir, a Venezuela. Y hablemos de Mapfre también, tu negocio que es un sueño hecho realidad. ¿Por qué has dedicado tiempo y esfuerzo y dinero para hacerlo crecer? Pues asegúralo entonces. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad y prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro
hablándoles de Navidad. ¿Qué dirá usted? Sí, es que los regalos no terminaron con la Navidad. En este año nuevo, Simple sigue premiando en grande y estamos en febrero ya. Recarga tu cuenta, entra ya en simple.com.be, raspa tu ticket digital y participa por más de 45,000 premios. Hay televisores, celulares, recargas, motos y un increíble carro. En 2025, recarga, raspa y regana. Así de simple. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 1 de diciembre 2024 al 28 de febrero 2025. Son las 6:31. Colocamos algo muy bueno. Ella es Sophie B. Hawkins. Este tema a mí me encanta. As I Lay Me Down. Suenan éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatí. 37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítanme compartir algunos otros mensajes publicitarios antes de retomar nuestros titulares y en este caso hablarles de Digitel, porque tú lo pediste. Ahora los planes Inteligente Plus de Digitel vienen con todas las redes sociales incluidas. Si tienes activo alguno de los planes Inteligente Plus de 6, de 12 o el de 30 gigas, ya disfrutas de tus redes sociales favoritas. Si aún no lo tienes, pues cámbiate a través de la nueva app Digitel o visitando los agentes autorizados y centros de atención. Además, al activarlos con línea nueva, recibes el doble del contenido el primer mes. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Y cada día surgen nuevos retos, nuevas metas, nuevas razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para regalarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y Pilas GP vienen ahora con su nueva tecnología G-Tech con grafito de alta pureza para mejor conductividad, pero además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con Pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? ¿Quieres GP entonces? Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y bueno, tenemos que encargarnos de esos kilos de más. Es una realidad. Entre las metas para 2025, comer saludable, hacer ejercicio, ¿sí o no? Deberíamos todos. Lo primero sencillo, porque con productos de Pavo Plum Roast, tenemos una buena opción. Baja en calorías, nutritiva, cargada de sabor. Además, si es Plum Roast, es pavo garantizado. Ideal para rellenar las arepitas de la mañana, en la merienda, comer una lonja quizás, con una galleta, puede ser. Para la cena una ensalada con salchicha de pavo picadita. Platos que ahora están acompañados de los mejores productos de Pavo Plum Roast. Y cierro hablándoles de Farmatodo. En Farmatodo están comprometidos con tu bienestar. Por eso te invitan a visitar el Farmatodo más cercano y preguntar por tu cesta de bienestar con una gran variedad de medicamentos de laboratorios venezolanos a menos del equivalente a $1. También la puedes encontrar en el folleto de la tienda y a través de la aplicación o de la página web. Recuerda que tu cesta de bienestar se renueva cada semana con medicamentos a precios que cuidan de ti. Farmatodo, qué bien estar contigo. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Planeta de Naciones. Internacionales. A ver, aprovechando que nuestro primer invitado del día ya está conectado vía Zoom, voy a suspender por ahora la lectura de los titulares que tiene que ver con el tema a tratar. Revisaremos ese y el resto del panorama internacional en unos minutos, pero comencemos en Medio Oriente. Mire, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazaba con reanudar los ataques a Gaza si Hamás no liberaba a los rehenes israelíes antes del mediodía del sábado 15 de febrero. Una declaración que surgió luego de la suspensión de aquel intercambio de prisioneros que Hamás justificó por presuntas violaciones del acuerdo por parte de Israel, aunque dijo que estaba ganado a honrarlo a pesar de Israel. Israel que cuenta con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, la noticia de los últimos días es aquello dicho por Trump, que también va a ser tema de conversación, aquello de tomar el control de Gaza y desplazar a los habitantes a otros países. Son muchas las voces en la comunidad internacional que consideran ese desplazamiento planteado como un desplazamiento forzado de palestinos, y eso sería una violación del derecho internacional. Solo un titular nada más lo tiene F hasta ahora. El grupo islamista Hamás entregó ese sábado a los rehenes israelíes Alexander Trufanov, Yair Horn y Sagi Dekalshen a la Cruz Roja en una ceremonia celebrada en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. La mayoría de los 369 prisioneros palestinos liberados dentro del sexto canje por rehenes israelíes fueron trasladados a la Franja de Gaza. En ese contexto, en ese panorama, damos la bienvenida a Gabriel Ventasgal, periodista especialista en Medio Oriente. Gabriel, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Román? ¿Cómo vas vos? Bien, un gusto escucharte. Comencemos por esto último, si me permites, y luego hablemos del intercambio de rehenes, pero tomar Gaza y reconstruirla en las condiciones que Trump las plantea, te pregunto a ti, ¿es viable? ¿Es viable para la zona? ¿Es viable para la región? Es difícil, diría que es casi imposible, pero creo que es en el marco de una estrategia que es muy conocida de Trump, y es: él primero dispara muy alto.
y luego los implicados, para que él no ejecute ese plan que promete y que es creíble, entonces ceden y llegan a algún tipo de acuerdo. Ahora, los amenazados, los amedrentados aquí fundamentales son Jordania y Egipto, que son los señalados como los que tendrían que recibir a estos palestinos. Puede ser que lleguen a algún tipo de acuerdo que quizás no sean 2 millones, pero que sí reciban a 50.000 o 100.000. Y eso ya es un cambio significativo en lo que sería la dinámica del Medio Oriente. Ahora, pregunto, más allá, en caso de darse, imaginemos que se concreta esta idea, bueno, con sus sutilezas, con los matices que pueda haber en medio. ¿Podría ser al mediano o largo plazo, Gabriel, una solución? ¿Te parece que sería una solución justa? ¿Te parece que es una solución que acabaría con el problema de fondo? No acabaría con el problema de fondo porque el conflicto entre palestinos e israelíes es un conflicto religioso. Sí. Y debido a que es un conflicto religioso, es muy complicado sin un profundo cambio educativo. Va más allá de lo territorial, me queda claro, sí. Claro, sí, por supuesto. Y por eso yo sé que es complicado porque en general en América Latina nos nutrimos de todo tipo de teorías en donde los conflictos son siempre por agua, por petróleo, por cosas materiales. Ve a decirle tú a una persona de América Latina que en el Medio Oriente lo más importante es la religión y los clanes y piensan que estás loco. Pero la verdad es que ningún especialista en Medio Oriente te va a decir algo diferente de lo que te digo yo. La religión acá es muy importante y por lo tanto es difícil de solucionar el conflicto. A ver, mencionas Jordania y Egipto, efectivamente, porque serían los dos países receptores de esas personas desplazadas o reubicadas. Algunos dicen que de prosperar este plan de Trump desestabilizaría la región. Y cuando pienso en la región voy más allá. Y pienso en Rusia, que ya tiene lo suyo con Ucrania. Pero pienso también en Irán. Y pienso en China. ¿Son países que se quedarían pasivos en un conflicto allí o en la solución planteada por Trump? China y Rusia, por supuesto que se quedarían pasivos porque en el fondo nunca han hecho demasiado por los palestinos ni tampoco les importa demasiado. E Irán no está en condiciones de enfrentarse hoy a nadie. Creo yo que hoy Irán lo que más le importa es que Israel y Estados Unidos no ataquen sus centrales nucleares. ¿Qué puede ocurrir, Román? Puede ocurrir que en el plazo de este año sí haya un ataque concreto contra Irán. Lo que pasa es que sí puede desestabilizar a Jordania, porque recordemos que Jordania es un país que el 70% de su población es palestina. El rey no lo es. El rey es un beduino que ha venido de la Meca y que hizo una alianza justamente con los beduinos. Y Egipto también puede desestabilizarla porque que se le llene del Sinai, de miembros de los hermanos musulmanes, ya que jamás son los hermanos musulmanes, cuando los hermanos musulmanes son los enemigos del presidente Al-Sisi, sí, esto podría desestabilizar o dañar a Egipto y a Jordania, y por eso ellos no aceptan. Lo que pasa es que viene Trump y les dice, Egipto, yo a ustedes les pago 2.200 millones de dólares por año. Y le dice a Jordania, yo a usted, rey de Jordania, le pago 1.000 millones de dólares por año. Va a ser mejor que empiecen a justificar la inversión que estamos haciendo en ustedes. Y la forma de hacerlo es aceptando a parte de vuestra familia. Sí. Gabriel, esta es una parte de la conversación. La otra tiene que ver con el alto al fuego. Efectivamente, Hamás entregó el sábado a 3 rehenes israelíes. Pregunto, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué tan frágil era o es el alto al fuego allí? Totalmente frágil, porque lo que hay que comprender, creo yo, es esto, Román. Mira, este acuerdo fue un acuerdo de 3 etapas. La primera etapa es lo que vimos, es intercambio de rehenes por prisioneros en cárceles israelíes. Además, la entrada de 600 camiones por día de ayuda humanitaria para los palestinos y además la retirada israelí de la Franja de Gaza por el momento. Eso fue la primera parte y es lo que estamos viendo. Lo que pasa, Román, es que detrás de bambalinas hay otro problema y es la segunda etapa. Y la segunda etapa es que Hamás e Israel tendrían que estar negociando avanzadamente el fin de la guerra. Fue lo que acordaron. Y después el tercer nivel, la tercera etapa sería la reconstrucción de la Franja de Gaza. Cuando llegan al segundo eslabón, Israel le dice fin de la guerra, pero a cambio de la retirada total del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Y Hamás no quiere algo así. Y como no quiere, escuchamos los pataleos que estamos escuchando la última semana.
Es Gabriel Ventajal, nuestro invitado de esta hora. Bueno, Gabriel, hemos leído en las últimas semanas y por meses o años, la verdad, que Israel, los terroristas de Hamas se acusan mutuamente y esgrimen sus argumentos de lo que uno viola, de lo que otro viola, habla, reacciona, como siempre suele ocurrir la comunidad internacional. Decías tú, para la gente en América Latina probablemente sea difícil entender un conflicto que es de origen religioso, pero más allá de la gente, Gabriel, el mundo, a ver, los llamados a entender el conflicto, me refiero a los líderes, a los presidentes, a los cancilleres, a los cuerpos diplomáticos, a los organismos internacionales, ¿entienden el conflicto? Es complicado porque estamos metiendo a todos en la misma bolsa. Tenés a cantidad de organismos internacionales que están gobernados por la mayoría de la ONU. La mayoría de la ONU son dictaduras. Y por lo tanto, estas dictaduras, estas organizaciones son un reflejo de esas dictaduras. Eso por un lado. Por otro lado, tenés a gobernantes de extrema izquierda que consideran que el conflicto es un conflicto por ocupación y territorial y que el mundo se divide entre imperialistas y damnificados. Entonces nosotros de forma unilateral y de forma muy parcializada estamos a favor de los pobres o de los débiles. Ahí tenés un ejemplo, por ejemplo, a Gustavo Petro en Colombia. Entonces tenés, y por otro lado tenés a una cantidad de países que no quieren conflictos internos promovidos por apoyar a un país que está en guerra contra el Islam cuando ellos tienen musulmanes radicales dentro de sus propios países, como por ejemplo países europeos. Entonces depende de quién sea. Yo lo que te puedo decir es que ciertas organizaciones han mostrado la hilacha. Porque si tú eres de un movimiento feminista y te declaras ultrafeminista y de pronto violan mujeres judías y no te importa, entonces tú eres feminista pero selectivo. O sea, te importan ciertas mujeres y ciertas mujeres no te importan. Entonces, por ejemplo, el movimiento feminista ha sufrido un gran golpe con el atentado del 7 de octubre porque quedaron expuestos. Gabriel Ventajal, para terminar, ¿qué queda de la franja de Gaza? Veía imágenes aéreas tomadas la semana pasada desde algunos helicópteros y está en ruinas. Parece la Varsovia de la Segunda Guerra Mundial, en términos físicos, quiero decir. ¿La situación humanitaria mejora en algo en días de relativa calma? ¿Qué es Gaza hoy? Es una zona que es muy difícil de habitar, que tiene quizás el 70 al 80% de las infraestructuras destruidas. Y peor, Román, creo yo que va a continuar la guerra en la Franja de Gaza, o sea que va a ser más complicado poder habitar ahí. Va a tener que haber una reconstrucción muy, pero muy seria. Me cuesta creer que el gobierno de Israel acepte una reconstrucción mientras que jamás se quede en el poder. Claro. Gabriel, agradecido por este tiempo y siempre por tu participación en el programa, ¿eh? Un abrazo grande. Un gusto. Gabriel Ventajal es periodista especializado en Medio Oriente y que bueno, teníamos pendiente esta conversación ya desde la semana pasada. Ahora, como les decía en F, Hamas entregó el sábado a 3 rehenes israelíes. En la agencia France Press leemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, plenamente dice los objetivos de guerra de Israel en la Franja de Gaza, los ha respaldado, dijo que jamás debe ser erradicado, pone aún más en duda el futuro del inestable alto al fuego, ya lo hablábamos, pero escuchamos a Marco Rubio. A ver si tenemos el sonido de Marco Rubio, ahí está. Ser el futuro de Gaza, eludiendo las mismas ideas trilladas del pasado, proponiendo algo que francamente requirió valor y visión para esbozarlo, puede haber sorprendido a muchos, pero lo que no puede continuar es el mismo ciclo en el que repetimos una y otra vez lo mismo y acabamos exactamente en el mismo lugar. El presidente ha sido muy claro, Hamas no puede continuar como fuerza militar o gubernamental mientras se mantenga como una fuerza que puede gobernar, administrar o amenazar mediante el uso de la violencia. La paz es imposible. Por su parte, Netanyahu afirmó que trabaja en total cooperación con el presidente de Donald Trump, incluido lo relacionado a reanudar la guerra en Gaza si los rehenes no eran, como en efecto lo fueron, liberados el día sábado. Encontramos también en la AFP que el primer ministro Netanyahu dio instrucciones a la delegación negociadora de su país a que viaje a la capital de Egipto, el Cairo, para discutir la continuación de la primera fase del alto al fuego en Gaza, así como para que aborde la segunda fase, cuyas conversaciones se encontraban paralizadas, ya nos decía Gabriel,
un alto al fuego en 3 etapas. En F, leemos que Hamas afirmó que el bombardeo israelí que mató a 3 policías palestinos el domingo en el sur de la Franja de Gaza constituye una grave violación de la tregua que entró en vigor el 19 de enero. Y en AFP leemos que mientras un cargamento de bombas pesadas de Estados Unidos llegó a Israel, coincide con la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a Jerusalén, donde se reuniría con el dirigente de Estado hebreo, como en efecto ocurrió, y acabamos de escuchar los sonidos. Además, Israel y Estados Unidos están decididos a frustrar las ambiciones nucleares de Irán y su influencia en Medio Oriente, lo dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Acá también el sonido. Estados Unidos están hombro con hombro para contrarrestar la amenaza de Irán. Acordamos que los ayatolás no deben tener armas nucleares y también acordamos que la agresión de Irán en la región tiene que ser frenada. Vamos ahora sí a la conferencia de seguridad en Múnich, que levantó muchos titulares en las últimas horas. France 24, por ejemplo, nos tiene que en esa conferencia de seguridad en esa ciudad alemana, el enviado de Donald Trump para Ucrania y Rusia, Kate Kellogg, reafirmó las intenciones de Trump de mediar entre Kiev y Moscú sin participación europea en los diálogos de paz. Sin embargo, los líderes europeos deben formar parte de la mesa de negociaciones para garantizar la correcta implementación de un eventual acuerdo, lo dijo Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la Unión Europea. Necesitas que Europa y Ucrania también implementen el acuerdo. Así que sin nosotros en la mesa, ya sabes, puedes acordar lo que sea, pero simplemente fracasará porque la implementación no está ahí. Cualquier solución rápida es un trato sucio que ya hemos visto antes cuando se trata de los acuerdos de Minsk, por ejemplo, y simplemente no funcionará. Encontramos en la AFP que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró en Múnich que Washington quiere garantizar una paz duradera tras su primera reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre los esfuerzos para negociar con Rusia el fin de la guerra. El presidente de Ucrania, Zelensky, anunció que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que no incluye garantías de seguridad para su país. El presidente de Ucrania pidió la creación de unas fuerzas armadas europeas para defender el continente de Rusia y obligar a Estados Unidos a contar con Europa a la hora de tomar decisiones geopolíticas. Zelensky centró su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en pedir a los líderes europeos que tomen las decisiones necesarias para que el futuro de Europa dependa solo de los europeos. Aquí está. Las contribuciones de nuestros socios europeos deben equipararse a la estadounidense. Necesitamos compartir la misma posición en diplomacia, trabajar juntos por la paz. Ucrania no aceptará jamás acuerdos pactados a nuestras espaldas o sin estar implicados. Y la misma regla debe valer para toda Europa. Ningún acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania, ningún acuerdo sobre Europa sin Europa. En AFP leemos que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos reafirmaron su compromiso para lograr una completa desnuclearización de Corea del Norte y denunciaron las extendidas sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de Pyongyang. Eso ya nos abre otro panorama internacional. Aunque hay algún que otro titular de Ucrania más, permítame incorporarlo acá. Ejemplo, el presidente Trump aseguró que podría reunirse muy pronto con su homólogo ruso Vladimir Putin, quien según él desea que cesen los combates en Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que está preparado para desplazar tropas británicas a Ucrania y contribuir a las garantías de seguridad en ese país del este de Europa. Y Mundo OR nos tiene que Francia convocó este domingo una reunión de urgencia para hoy lunes con los principales países europeos a fin de abordar el tema, insisto, repito, Ucrania. Luis Martínez con los detalles. El presidente francés Emmanuel Macron mantendrá este lunes por la tarde una reunión informal con los jefes de gobierno de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca. La intención de Macron es iniciar consultas entre los dirigentes europeos sobre la situación en Ucrania y las cuestiones de seguridad en Europa. Todo motivado al anuncio del presidente norteamericano Donald Trump, quien sorprendió a los europeos el pasado miércoles cuando afirmó que había hablado con el presidente ruso Vladimir Putin y ordenó iniciar las conversaciones sobre Ucrania. Este anuncio hizo temer a los dirigentes europeos que quedarían excluidos de las negociaciones para poner fin a la guerra. En esta reunión convocada por Francia también estarán presentes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Bueno, el ministro de Interior austríaco Gerhard Karner calificó de ataque islamista el apuñalamiento que cobró la vida de un adolescente de 14 años ese sábado e hirió a otras 5 personas en el sur de Austria. Lo escuchamos a través de Reuters.
Se trata de un atentado islamista con vínculos con el Estado Islámico. Ese es el estado de las investigaciones hasta el momento. Un atentado islamista perpetrado por un atacante que, según el estado de las investigaciones, obviamente se radicalizó en línea. Bueno, vamos a Estados Unidos. Por otros asuntos, autoridades de Kentucky, en Estados Unidos, se mantienen en alerta por mal tiempo y bajas temperaturas que dejan 9 personas fallecidas. Ya el reporte lo tiene Stephanie de Sousa. El gobernador de Kentucky, Andy Bashea, declaró estado de emergencia en la entidad previa a las tormentas para gestionar rápidamente las ayudas e informó que hay más de 300 carreteras cerradas. Además, el Centro Médico Kentucky River en la ciudad de Jackson informó que tuvo que cerrar su departamento de emergencias y transferir a todos los pacientes a otros 2 hospitales de la región. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que una tormenta invernal que se desplaza por el este del país llegaría con consecuencias como lluvias excesivas, tormentas eléctricas severas y frío para este fin de semana. Además, advirtió que habría fuertes nevadas para el norte de Nueva York hasta el norte de Nueva Inglaterra que permanecerían hasta la madrugada del lunes. Bueno, hablando de salud, el Papa Francisco, ingresado desde hace 3 días en el Hospital Gemelli de Roma, se encuentra estable, continúa recibiendo tratamiento para recuperarse de una infección en las vías respiratorias, según informó el Vaticano, y de esto se hace eco la agencia EFE. 2 notas más. Vamos al sur del continente. En Argentina se debate un gran escándalo que podría llevar a un juicio político al presidente Javier Milei, luego de promocionar en sus redes sociales una criptomoneda que en tan solo horas se derrumbó, dejando en la quiebra. Mucha gente. Carlos Iván Suárez tiene el reporte. El viernes por la noche, el presidente argentino Javier Milei publicó en sus redes sociales el apoyo a la criptomoneda Libra, la cual pasó de valer 0 a multiplicar su precio exponencialmente, y en cuestión de horas, sus principales inversores, al menos 10 personas, retiraron el dinero, es decir, unos 90 millones de dólares, y la inversión se derrumbó cuando había alcanzado, según los expertos, un valor de 4.000 millones de dólares. Se calcula que fueron 44.000 inversores, muchos de los cuales confiaron en la recomendación de Milei. Recientemente, el sábado por la madrugada, el presidente escribió en las redes sociales y borró el tuit promocional. Dijo que estaba arrepentido del apoyo que había dado a los inversores privados, además se desvinculó con la misma. La oficina del presidente finalmente comunicó que el gobierno investigará para saber lo que pasó. También anunció que en virtud de los hechos, el presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una conducta inapropiada por parte de algún miembro del gobierno nacional, incluido el propio presidente. Algunos diputados opositores tomaron la iniciativa de hacer un juicio político al mandatario nacional por haber publicado esta información. Sin embargo, esta semana posiblemente sea tema de debate en el Congreso Nacional. Bueno, y Perú es el 4º país con más casos de dengue en Sudamérica, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Escuchemos a Oliver Rodríguez. De esta alarmante situación y la ocurrencia de lluvias, el Ministerio de Salud del Perú pidió a la población reforzar las medidas de prevención contra el dengue. Asimismo, declaró en emergencia sanitaria 3 provincias de Tumbes por 90 días. El exministro de Salud, Hernando Ceballos, señaló que ante dichas circunstancias el gobierno se debe de enfocar en mejorar la provisión de agua en las diferentes regiones del Perú. Además, los ciudadanos deben de colaborar y participar en el rastreo de acumulación de agua. Incluso el Ministerio de Salud del Perú debería organizar a la comunidad para detectar tempranamente los casos. Hernando Ceballos, exministro de Salud del Perú, 1:00 p.m. Esto no debe permitirse. El ministerio tiene que tomar medidas rápidas para proteger a la región Piura y a otras regiones donde el dengue sigue siendo una realidad, eventualmente va a bajar, pero en este momento sigue golpeando a la gente y las medidas deben ser rápidas, enérgicas. Esto es lo que indica el momento, ¿no? Sin embargo, la indiferencia parece que es lo que está ganando a las autoridades del nivel central. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció que las lluvias y la posible activación de quebradas podrían continuar en diversas regiones del país. Bueno, y diciendo que vamos a tener un contacto con uno de los grandes protagonistas de la Maratón CAF este fin de semana, vamos a dejar el tema de deportes para un poco más adelante en nuestro programa, que vamos a tener en la próxima parte. Vamos a tener a la segunda vicepresidenta de Fedecámaras, a Tiziana Polesel, con nosotros en el programa. Vamos a hablar de 2024, sí, pero sobre todo el inicio del año 2025, expectativas, pronósticos, panoramas, si es posible hacerlo. Tendremos una conversación también con el director del doctorado de educación en la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Tulio Ramírez. Vamos a
Vamos a hablar de este titular que nos decía, cito, la semana pasada, Venezuela podría quedarse sin nuevos docentes para el año 2032, que la verdad está a la vuelta de la esquina. Y luego tendremos nuestra sección de tecnología, eso ya luego de las 8 de la mañana, y tendremos a dos de los integrantes de Anaquena, tienen unos temas, tienen gira, y de eso estaremos hablando en el programa el día de hoy. 7 de la mañana, 1 minuto, vamos a ponerle música al espacio. Me provoca esto de Jesus Jones a esta hora, y que ya por título, Right Here, Right Now, aquí y ahora. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay.